Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las intrigas del mundo del espectáculo y exploramos las vidas fascinantes de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que mezcla romance, misterio y un giro inesperado. ¿Están listos para desvelar el enigma de Demet Özdemir y Can Yaman? Porque hoy vamos a responder a la pregunta que muchos se hacen: Demet Özdemir huyó a Italia cuando Can Yaman regresó a Turquía. Prepárense para una historia llena de suspenso y revelaciones. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción, porque aquí siempre tenemos historias que les van a encantar. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Muchos de ustedes recordarán la época en la que Demet Özdemir y Can Yaman eran la pareja de moda, la pareja de ensueño de las telenovelas turcas. Su química en pantalla, especialmente en Erkencikus, fue tan palpable que traspasó la ficción y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Se les veía juntos en eventos compartiendo sonrisas, y la especulación sobre su relación era constante. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y el deseo de incontables admiradores. Su romance parecía sacado de una película, y los seguidores soñaban con que esa magia en pantalla se tradujera en una felicidad duradera en la vida real. La complicidad que irradiaban no era solo un truco de cámara, era una energía que prendía la pantalla y, lo que es más importante, la imaginación de la audiencia. Cada mirada, cada gesto, cada escena juntos era analizada y celebrada, alimentando la esperanza de que su amor trascendiera el set de rodaje. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación, que había sido tan pública y comentada, pareció desvanecerse tan rápido como había surgido. Y es aquí donde empieza nuestro misterio. Mientras la carrera de Can Yaman despegaba internacionalmente con proyectos en Italia que lo catapultaron a la fama en ese país, Demet Özdemir se encontraba en Turquía. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular, pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que sucedió después. La separación, que muchos fans aún esperaban que fuera un simple rumor, se hizo palpable. La distancia profesional y personal comenzó a crecer, y con ella, la incógnita sobre el futuro de su relación. Can Yaman, después de un tiempo considerable trabajando y viviendo en Italia, decidió regresar a Turquía. Este regreso fue muy esperado por sus fans turcos, ansiosos por ver su nuevo proyecto en casa. Y justo en ese momento un detalle llamó poderosamente la atención de la prensa y del público. Demet Özdemir, quien hasta ese momento había sido muy cercana a Can, parecía haberse distanciado por completo. Y no solo eso, comenzó a circular la noticia de que ella había viajado a Italia. Aquí es donde la trama se complica y nace la pregunta que da título a nuestro vídeo. ¿Por qué viajaría Demet a Italia justo cuando Can Yaman regresaba a Turquía? ¿Fue una coincidencia? ¿O fue una estrategia deliberada para evitarlo? La prensa rosa turca, siempre ávida de escándalos, se lanzó de inmediato a investigar. Se publicaron innumerables artículos especulando sobre los motivos de este viaje. Algunos decían que era una simple coincidencia, que Demet tenía compromisos laborales o personales en Italia. Otros, sin embargo, sostenían que era una clara señal de que la relación había terminado y que Demet estaba buscando un nuevo comienzo, lejos de Can y de los recuerdos que pudieran tener en Turquía. Piensen en esto: el hombre con el que supuestamente compartió un romance apasionado, el que la hizo sentir especial, el que acaparó titulares junto a ella, regresa a su país natal. Y en lugar de encontrarse con él, o al menos tener alguna interacción pública, ella se marcha. Eso es material para un buen drama, ¿no creen? La narrativa que se construyó fue que Demet Özdemir estaba huyendo de Can Yaman. Huyendo del pasado, huyendo de la incomodidad, o quizás huyendo de la inevitable confrontación. La idea de una huida se consolidó rápidamente en la mente del público, alimentada por la falta de explicaciones claras y por la sincronización casi perfecta de sus movimientos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Los fans se dividían entre quienes creían en el amor verdadero y esperaban una reconciliación, y quienes veían la situación como el fin de un ciclo y un necesario movimiento de piezas. Se analizaron cada una de sus publicaciones, cada historia, buscando pistas, buscando confirmación de sus sospechas. ¿Publicó Demet una foto en un lugar emblemático de Italia? ¿Comió en un restaurante que solía frecuentar con Can? Cada detalle, por mínimo que fuera, era amplificado y debatido.
Los hashtags relacionados con su supuesta ruptura y el viaje de Demet se volvieron tendencia, demostrando el inmenso interés del público en su vida privada. Y la realidad es que en el mundo del espectáculo, la discreción se vuelve un bien preciado, y a veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Si bien nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos sobre los motivos exactos de ese viaje o de su supuesto distanciamiento, el momento elegido generó muchas dudas. Demet Özdemir es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con una carrera en ascenso. Su viaje a Italia, más allá de la coincidencia temporal con el regreso de Cannes, podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser visto como un acto de autocuidado. Después de una relación que, aunque apasionada, quizás no prosperó, un cambio de aires es a menudo beneficioso. Italia, con su belleza, su cultura y su estilo de vida, puede ofrecer una atmósfera de renovación. Quizás Demet sintió que necesitaba un espacio para procesar sus emociones, para reconectar consigo misma y para enfocar su energía en su carrera, que también estaba floreciendo en Europa. Las oportunidades laborales en Italia son considerables para actores turcos, y quizás su viaje tuvo un componente profesional que no se hizo público en su momento. Podría haber estado explorando nuevas oportunidades de actuación, participando en talleres o simplemente buscando inspiración en un entorno diferente. La industria del entretenimiento es global, y la búsqueda de proyectos internacionales es una ambición común para muchos actores exitosos. Por otro lado, y aquí es donde reside el misterio, la coincidencia temporal es difícil de ignorar. La idea de que ella eligiera ese preciso momento para irse, justo cuando él volvía, alimenta la narrativa de la huida. ¿Estaba intentando evitar un reencuentro incómodo? ¿O estaba enviando un mensaje sutil pero claro, de que sus caminos estaban ahora separados? La ausencia de declaraciones conjuntas, la falta de cualquier mención mutua en ese periodo, reforzaron la idea de un final definitivo y quizás un tanto abrupto. La prensa, siempre en busca de la primicia, jugó un papel crucial en la construcción de esta narrativa, publicando titulares sensacionalistas y alimentando la especulación. Es importante recordar que en la vida real, las relaciones son complejas. Los finales nunca son sencillos, y el fin de una relación pública como la de Demet y Cannes, sumado a la presión mediática, debió ser aún más desafiante. El hecho de que ella optara por un cambio de escenario, en lugar de quedarse en Turquía, donde las preguntas y las miradas estarían puestas en ella y en Cannes, tiene sentido desde una perspectiva de privacidad y bienestar emocional. Evitar el escrutinio público constante y tener un espacio para sanar y reorganizarse es una decisión comprensible para cualquier persona, famoso o no. Además, hay que considerar la trayectoria profesional de ambos. Can Yaman había construido una base de fans sólida en Italia, y estaba participando en producciones italianas. Para Demet también podría haber habido oportunidades interesantes en el mercado europeo. Un viaje a Italia en ese momento, más allá de lo personal, podría haber sido una inversión en su futuro profesional. La industria cinematográfica y televisiva italiana es un mercado importante, y establecer contactos o explorar proyectos allí podría haber sido una estrategia inteligente para expandir su alcance y diversificar su carrera. Sin embargo, el momento exacto de su partida, coincidiendo con el regreso de Cannes, es lo que ha mantenido viva la chispa del misterio. La pregunta sigue siendo, ¿fue una huida planeada o una decisión estratégica? La verdad es que a menudo, la línea entre ambas es muy fina. Quizás no fue una huida en el sentido dramático de la palabra, sino más bien una decisión de tomar un rumbo diferente en un momento crucial. Una forma de decir, sin decirlo explícitamente, mis caminos van en direcciones distintas. Y en el mundo del entretenimiento, donde cada movimiento es escrutado, estas decisiones sutiles pueden ser interpretadas como declaraciones contundentes. La sutileza puede ser una herramienta poderosa para navegar las aguas turbulentas de la fama y las relaciones públicas. Lo que sí es cierto es que después de ese periodo, ambos continuaron con sus carreras de manera independiente. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Ha protagonizado otras series y proyectos que han solidificado su posición como una de las actrices más queridas de su país. Can Yaman ha consolidado su fama internacional, participando en producciones que lo han convertido en un ídolo en varios países. Su historia juntos, aunque breve en la pantalla y en la vida real, dejó una marca imborrable en la memoria de sus fans, y este episodio particular añade una capa de intriga a su legado. Entonces, Demet Özdemir huyó a Italia cuando Can Yaman regresó a Turquía.
Si lo interpretamos como una acción deliberada para evitar un reencuentro o para distanciarse definitivamente, la coincidencia temporal es demasiado llamativa como para ser descartada. La posibilidad de que existiera una conversación pendiente, una necesidad de espacio o simplemente la voluntad de no avivar viejos fuegos, es muy real. Si lo vemos como una decisión estratégica para su bienestar personal y profesional, en un momento en que la relación con Khan estaba llegando a su fin, entonces tiene mucho sentido. La vida personal de una estrella es a menudo un equilibrio delicado entre las exigencias de la fama y las necesidades individuales. La belleza de este tipo de historias es que permiten múltiples interpretaciones, y cada uno puede sacar sus propias conclusiones basándose en la información disponible y en su propia perspectiva. La ambigüedad, en este caso, ha sido la reina. Al final del día, lo que queda es una historia fascinante de dos estrellas que cautivaron al mundo, y un enigma que ha alimentado la curiosidad de millones. Sus carreras continúan, sus vidas toman rumbos diferentes, pero el recuerdo de su química y de los misterios que rodearon su relación perdura. El impacto de su romance en la cultura popular y en las redes sociales sigue siendo notable, y este capítulo específico se ha convertido en un punto de referencia en la narrativa de sus vidas públicas. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra investigación sobre este intrigante capítulo de la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las teorías, hemos analizado las circunstancias, y aunque no tengamos una respuesta definitiva y confirmada, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los entresijos del mundo del espectáculo. Hemos intentado presentar los hechos, las especulaciones y las interpretaciones de una manera equilibrada, permitiendo que cada uno de ustedes forme su propia opinión. La verdad en estos casos a menudo se encuentra en un punto intermedio, una compleja mezcla de intenciones y circunstancias. Antes de despedirme, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue una huida o una decisión estratégica? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y debatir sobre estos temas. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y fomenta una comunidad de amantes de las historias y los misterios. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.